Hoy quiero compartir contigo una reflexión. Recientemente esta serie, y basada en hechos reales, sobre un adolescente que apaló y asesinó a su compañera, ha llamado la atención de todos los medios y de la gente. Y por supuesto que alimenta una preocupación ya creciente en mi generación. Porque muchos de los de mi generación somos los papás de los adolescentes de ahora. Y yo escucho a los papás decir, es que los adolescentes de ahora son terribles. Es que esa influencia de la internet y de los videos de formato corto está acabando con la humanidad. Y yo quiero invitarte a pensar en que siempre que hay un cambio disruptivo, las personas se preocupan por las implicaciones de ese cambio hacia el futuro. Pero la humanidad siempre se ha venido adaptando. Y no quiero decir que la adaptación haya sido facilísima. A veces esa adaptación ha venido acompañada de problemas, de cambios sociales. Pero a la larga la humanidad y la vida se ha terminado abriendo campo. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, mis padres me decían que la televisión nos estaba secando el cerebro. Que pasar tantas horas frente al televisor era nocivo. Que quién sabe dónde iba a terminar nuestra generación. Y bueno, no quiero decir que nuestra generación sea la campeona, ni la maravilla, ni la generación que ha cambiado el mundo para bien, pero la de ellos tampoco. Y a ellos sus padres les decían que la radio les estaba quemando el cerebro, mientras ellos no se perdían un capítulo del Derecho de Nacer y Calimán. Y en la época del romanticismo, los papás decían que los muchachos se estaban perdiendo, que qué iban a hacer con esa generación, que se la pasaba leyendo novelas, las novelas románticas, y luchando por ideales. Y los papás decían, no sé qué le pasa a este muchacho, se embobó, se enamoró. Y entre los muchachos estaba bien visto perder la vida por amor, sacrificar la vida por amor, y sacrificar la vida por un ideal. Y una cosa aparentemente tan pendeja como el movimiento romántico. Y como una Madame Bovary que reflexionaba todo el tiempo sobre su insatisfacción crónica, especialmente en el aspecto amoroso, por el contraste que había entre sus ilusiones y sus ideales y lo que la vida le ofrecía. Resulta que poco a poco se fue gestando un movimiento mundial que nos ha marcado hasta nuestros días y que no solamente se manifiesta en el amor, sino puso en crisis a las monarquías europeas e hizo que los estados buscaran acomodarse de una forma en que pudieran garantizar de una forma más clara su apoyo hacia la búsqueda de las personas, a la búsqueda de la felicidad. En el pasado no se hablaba de la búsqueda de la felicidad, eso no existía. Los románticos empezaron a hablar sobre eso. Durante la época de la Ilustración se puso en peligro el colonialismo. Y gracias a la Ilustración, prácticamente toda América se liberó del colonialismo europeo. Que si de verdad nos liberamos, o simplemente terminamos creando estructuras de gobierno que mantenían los mismos problemas, pero que eran autóctonas, eso lo vamos a discutir en otro video. Porque en este video lo que les estoy hablando es de cómo, a pesar de todas esas generaciones perdidas a las que se les estaba secando el cerebro, el mundo continuó y el mundo se adaptó. Y en el Quijote de la Mancha, que es la novela más representativa de la lengua castellana, Don Miguel de Cervantes nos dice en un párrafo hablando del Quijote, en resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Y siempre ha habido un medio para lavarle el cerebro a la gente.
siempre ha estado ahí. Y nosotros somos libres, pero somos libres de escoger quién nos lava el cerebro. Rousseau decía que el hombre nace limpio y la sociedad lo corrompe. Y en realidad la sociedad y la cultura son los que nos van metiendo todo ese software. Nosotros nacemos con el hardware, que es la capacidad de aprender. Y luego llegan la tradición, la cultura, la religión, la literatura, la filosofía, la ideología, el nacionalismo, el imperialismo, el terraplanismo. Lo que uno le quiera meter sin aquí querer decir que uno sea bueno o el otro malo o lo que sea. Lo que uno decida meterle y hasta el punto en que uno se lo quiera dejar meter y tomarlo como dogma de fe. Porque hasta en la academia, yo vi académicos, que la academia supuestamente fomenta el diálogo y está abierta a la entrada de ideas nuevas. Obviamente que deben ser estudiadas con el mismo rigor que las ideas antiguas. Pero yo he visto académicos cerrarse a las ideas contrarias a lo que ellos habían aprendido. No porque fueran incorrectas, sino porque de entrada eso iba en contra de su dogma de fe. De hecho, por ejemplo, cuando le dieron el premio Nobel a Einstein, no quisieron nombrar la teoría de la relatividad, sino se lo dieron por sus aportes a los estudios sobre el efecto fotoeléctrico, porque no estaban listos para aceptar una idea revolucionaria como la teoría especial o general de la relatividad de Einstein. Y es cierto que nuestra generación vio mucha más televisión que la de nuestros padres, pero también creció con una visión global del mundo. Durante años el canal de mayor audiencia en Colombia fue el Discovery Channel. Y ahí veía uno sobre avances tecnológicos, viajes, comida, historia natural y muchas cosas a las que tuvo acceso mi generación sin mucho esfuerzo. Y ahora uno ve gente que habla del peligro de las redes sociales, por ejemplo, y del Pizzagate. Pizzagate es una noticia que se volvió viral en internet, de alguien que dijo que las pizzerías cogían a los niños y los secuestraban y los vendían en las pizzas. Y la gente que escuchaba sobre eso pensaba que era tomadera de pelo. Pero hubo gente que se lo creyó y se crearon grupos en los que repartían esa información y la reforzaban. Y eso terminó con un tipo arrestado un día porque se metió a una pizzería armado pidiendo que liberaran a los niños. Y cuando la policía lo coge y le preguntan que por qué hizo eso, el tipo estaba convencido de que estaba salvando a unos niños. Y era un hombre adulto, con bigote, normal. Y el tipo parecía loco diciendo, estaba salvando a los niños, los niños. Decía que tenían unos niños en el sótano de esa pizzería y esa era una pizzería que ni siquiera tenía sótano. Para que veas hasta dónde puede llegar el lavado de cerebro. Pero pues a los que los llega a influenciar la internet y mentiras tan traídas de los cabellos, las noticias falsas, perdón, tan traídas de los cabellos, son una minoría. Pero yo tengo que reconocer que ahora yo veo que mis hijas saben ciertas cosas que yo no sé, sobre sitios, sobre atracciones en el mundo, sobre otras regiones y culturas, sobre sitios de interés al otro lado del mundo, costumbres, porque ellas tienen acceso a toda esa información. Yo recuerdo que en el siglo XX la revista del Reader's Digest o Selecciones era una ventana al mundo para mi generación. Y obviamente a través del filtro de la visión occidental y más especialmente estadounidense del mundo. Pero los que la leíamos lo sabíamos, que pues tenía el sesgo de quien producía esa información. Y yo creo que ahora quienes reciben esa información producida en todo el mundo, pues poco a poco irán creando las defensas para saber que esa información viene con el sesgo del que la produce. Y yo creo que va a llegar el momento en que no se dejen manipular como marionetas por eso, o al menos la gran mayoría. Y entonces va a llegar la revolución de la realidad virtual controlada por inteligencia artificial. Y ellos van a ver a sus propios hijos convertirse en zombies.
conectados a sus aparatos y controlados de una forma como nunca antes la humanidad se vio controlada. Y ellos dirán, ¿qué pasa con los jóvenes de ahora? ¿Por qué no se pueden entretener sanamente como lo hacíamos nosotros con las redes sociales? Y ese ya no va a ser nuestro problema. Si te gustan mis reflexiones, recuerda que soy Eloy Buendía. Un abrazo y feliz día.